Muy buenos días, soy Vicente Andreu, fisioterapeuta y director en la clínica AD Fisioterapia Valencia. Y hoy vengo a haceros una pequeña presentación de una de las nuevas herramientas que podemos encontrarnos. Va a ser la nueva diatermia o tecarterapia de la marca PhysioWorm. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de sus características, qué funcionalidades, qué ventajas tiene sobre otras máquinas de diatermia y sobre todo nuestra experiencia personal como fisioterapeutas al haber estado probándola unos días. Quédate si quieres saber toda la información sobre la nueva diatermia de PhysioWorm. Primero de todo, vamos a hablar de las características de nuestra herramienta PhysioWorm. Cosas o puntos que vamos a tener a destacar. Primero, la potencia de salida que va a tener nuestra herramienta, que va a poder trabajar hasta a 300 vatios. Obviamente no es necesario introducir esos 300 vatios en nuestra persona, pero al final ya sabéis que la diatermia tiene que viajar de un punto a otro la energía, ¿vale? De la placa de inicio, de la placa de retorno, hasta el electrodo capacitativo o resistivo de nuestro manípulo. Al final, si las distancias son muy largas, vamos a tener que utilizar, como decimos, mucha energía. Imaginemos, ¿no?, que tenemos un electrodo, el inicial, el de la placa, lo vamos a tener en la espalda para trabajar un tobillo. Al final la energía va a tener que viajar desde la espalda hasta nuestro tobillo, por lo tanto va a tener que recorrer mucho tejido y mucha resistencia. Cuanto más potencia de salida tengamos nosotros, más fácil será conseguir nuestro efecto fisiológico gracias a ese trabajo, ¿no?, superando la resistencia. Otra de las características muy interesantes es que vamos a poder trabajar con 3 frecuencias diferentes. Van a ser el trabajo a 300 MHz, 500 MHz y 1000 MHz. Al final eso nos va a permitir variar entre las diferentes frecuencias y por tanto poder trabajar a diferentes profundidades. Ya sabéis, cuanto más baja sea la frecuencia, más en profundidad penetrará nuestro dispositivo y cuanto más alta sea la frecuencia, más en la parte superficial trabajará. Entonces, al final, para la parte musculoesquelética, sobre todo trabajaremos a unos 500 MHz de frecuencia. Para la parte más profunda, como puede ser abdominal, suelo pélvico y demás, podemos llegar a trabajar a 300 MHz. Y para la parte más superficial, es decir, la parte de fisioestética o dentro de lo que nosotros queremos trabajar, pues a lo mejor cicatrices o algún trastorno de la piel, podremos trabajar a 1000 MHz, lo cual nos va a permitir abarcar un gran rango de patologías y estructuras a trabajar. Además, como destacar que tiene conexión Bluetooth y que va a venir todo integrado en una app en nuestra tablet, lo cual la facilidad de uso y de transporte va a ser mucho mejor comparado con otros productos diferentes. Por supuesto, vamos a tener el típico uso del cabezal capacitativo y el cabezal resistivo, pero es que además vamos a tener otros accesorios que nos van a permitir diferentes estilos de tratamiento, como va a ser el electrodo bipolar, que no vamos a necesitar una placa de retorno, simplemente con el mismo electrodo va a tener 2 polos para poder utilizarlo, como vamos a poder utilizar el tratamiento neutrodinamico. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener 2 manípulos con uno el cabezal resistivo y el otro podemos utilizar el capacitativo o el resistivo. ¿Pero qué nos va a permitir esto? Estar trabajando a la vez sobre una misma estructura en posiciones opuestas, en contraposición. A lo mejor una articulación como una rodilla, un hombro, yo no hace falta que esté trabajando sobre una zona solo, sino que voy a estar trabajando en los 2 puntos. Ahora veremos cómo se utiliza. Y estas son las características principales y destacables de nuestra nueva PhysioWorm. Ahora os vamos a contar un poco más sobre ella. Ahora vamos a hablar más concretamente sobre los accesorios, porque es algo que me ha fascinado. Al final se nota que PhysioWorm es una marca buena, potente y que cuida los detalles. Vamos a empezar simplemente, ¿por qué? Por los manípulos. Aquí tenemos el primer manípulo, ¿vale? Al cogerlo vamos a tener una sensación de dureza, de calidad. Vemos como el cable tiene calidad, vemos como el manípulo, a pesar de ser de plástico, es adecuado, no se nota un plástico malo. Además, el contacto con los cabezales, que ahora veremos, va a ser completamente hermético. Por lo tanto, va a estar fijado, va a estar muy bien y no le va a permitir entrar la crema
que eso ya sabéis que es uno de los principales problemas que tenemos muchos fisioterapeutas. Al final, al utilizar la crema, vamos a tener un problema porque tendremos que estar siempre limpiando los recovecos, etcétera, y es algo que no me gusta. Fácil de poner, fácil de quitar, y luego tiene una cosa increíble, que esto también es otro problema que tenemos, muchas veces no sabemos qué hacer con el manipulo, va a tener un imán, y fijaos en el carro lo que ocurre, me va a permitir dejarlo ahí. Yo, consejo personal, que lo dejéis en esta placa por seguridad, por si por lo que fuera alguien le da un golpe y se cae, cae en la bandeja. Segunda característica muy interesante que vamos a tener, los cabezales. Vamos a tener, en este caso, como siempre, 3 cabezales resistivos de diferentes tamaños y 3 cabezales capacitativos. ¿Qué tiene? Lo primero, como os he dicho, ¿no? La facilidad de acople y desenganche que van a tener los cabezales. La segunda, la calidad. Se ve unos muy buenos cabezales. Y la tercera, de nuevo, que no va a tener recovecos. Es decir, la parte de la placa está completamente sellada por el plástico. Entonces, al final, la crema no va a introducirse y simplemente con nosotros pasar un paño con agua o jabón, un trapo, vamos a permitir limpiarlo. Lo cual eso es increíble de cara a el fisioterapeuta que esté trabajando con ello. Otro de los accesorios que vamos a ver es la placa, la cual de nuevo me parece un acierto buenísimo. ¿Por qué? Porque es una placa gorda, rígida. Esto, entre tú y yo, no lo partes ni queriendo. Entonces, al final, otro de los problemas que tenemos muchas veces, que las placas son endebles. Se dice un poco, no, así es más fácil para el paciente, es más cómodo. Al final, aunque la placa sea rígida, vamos a ponerlo sobre superficies amplias. Entonces, yo prefiero que sea rígida para protegerla, porque luego los accesorios a la hora del cambio son muy caros. Entonces, prefiero que sea rígida, como decimos, y al ser pequeña no va a ser incómoda para el paciente. Como veis, es una placa rígida. Otra de las características que me gusta mucho, no sé si veis esta bandeja de aquí, pero esto tiene una funcionalidad buenísima. Esto va por detrás conectado con un cable a la máquina. ¿Y qué es lo que hace? Permite a los accesorios estar a una temperatura adecuada. Como os digo, ¿no? Estos son los pequeños detalles que notas la diferencia de calidad de unas herramientas o de otras. Al fin y al cabo, ¿quién no le ha pasado el estar con un paciente en invierno, ir a ponerle la clema o el cabezal, y al final está frío, ¿no? Y ese primer impacto, pues al paciente le genera un poquito de desagrado. Pues la placa, como decimos, tiene un sistema de inducción que va a calentar y mantenerlos atemperados. No significa que estén calientes, que quemen, pero cuando yo vaya a cogerlos para utilizarlos con mi paciente, estarán a temperatura ambiente, entonces el paciente cuando yo lo ponga no va a notar la diferencia. Igual que, más que con los cabezales, quien no sabe, al ponerle la placa al paciente, cuando la apoya sobre la espalda, esa primera sensación incómoda. Entonces, como os digo, son pequeños detalles increíbles a la hora de trabajar, ¿no? Y luego, como vemos también, los cables por los cuales van conectados las placas también van imantados. Lo podemos conectar aquí, ¿vale? O todos los cables que nosotros tenemos, al final van a permitirme, quito esto, ponerlos en cualquier zona, protegiendo así de caídas, de resbalones, que, como decimos, ¿no? Al final los accesorios de estas herramientas suelen ser muy caros y cualquier caída, cualquier golpe puede acabar rompiéndolos. Entonces al final buscamos, ¿no? Esa seguridad, y al tener todo imantado nos va a permitir disponer de ellos de manera eficiente y de manera sobre todo segura. Entonces, como os digo, al final estos son pequeños detalles sobre los accesorios de PhysioWorm que a mí sinceramente me han encantado. Y ahora vamos a ver un poco el funcionamiento de la PhysioWorm, sobre todo la app, para que veáis cómo funciona desde la tablet, ¿no? Pero no os voy a enseñar cosas sobre diatermia, porque los que estéis aquí ya estaréis sabiendo, ¿no? Cómo funciona una diatermia, que es un cabezal capacitivo, resistivo. Al final lo que nos interesa ver es la herramienta del trabajo. Simplemente como detalle también enseñaros, porque me parece muy muy interesante. Fijaos esto, al final yo aquí tengo una tablet conectada. Esto lleva un imán que me va a permitir movilizarlo. ¿Para qué me vale esto? Pues al fin y al cabo que siempre que nosotros trabajemos estamos dados la vuelta de cara al paciente, teniendo que manipular la herramienta. Yo con esto puedo trasladarlo.
Entonces, como os digo, imaginaos, ¿no?, la situación en la cual yo estoy trabajando con el paciente y no tengo que girarme aquí, yo tengo al paciente tumbado, me cojo mi tablet y me la pongo directamente sobre la camilla y con esta mano estoy trabajando con el paciente y aquí puedo estar modificando los parámetros, la intensidad, la frecuencia, lo que yo quiera. Y conforme acabo mi tratamiento, cojo mi tablet y genero ese acople perfecto. Entonces, a mí me parece esto, como decimos, ¿no?, pequeños detalles que se nota que la gente que ha diseñado esta herramienta ha pensado para los fisioterapeutas su comodidad y su calidad de trabajo. Vamos a ver ahora cómo funciona, ¿no?, la app para que veáis un poquito el uso. Simplemente también comentaros que con esto llevo una conexión para mantener la carga y luego está conectada por Bluetooth. No hace falta que esté conectada, está conectada por Bluetooth a la máquina. Además, la máquina aquí también lleva su mando analógico, es decir, si no tuviéramos la tablet también podríamos utilizarla, pero esto nos da un salto de nivel a la hora de programar tratamientos. Vamos a verla. Y ahora quiero enseñaros cómo funciona la interfaz de PhysioWorm. Al final siempre vamos a tener, como todas las herramientas, la parte de inicio rápido, en la cual nosotros podemos establecer qué patología tenemos y directamente nos va a plantear el tratamiento, le daremos a ejecutar y pasamos directamente a utilizarlo. Vamos a tener la parte de protocolos, en la cual nosotros vamos a poder crear nuestros propios protocolos y luego lo que yo siempre aconsejo, la parte del modo manual, en la cual vamos a ser nosotros los que vamos a programar. Al final, como veis, lo primero es muy intuitivo, muy visual y a mí me parece personalmente atractivo. ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Una primera parte que nos va a decir si el contacto está abierto, entonces nos va a estar informando siempre de si la corriente está transmitiendo o no. La impedancia, es decir, la resistencia al paso del tejido. Entonces esto nos va a decir si tiene mucha resistencia o no la corriente que nosotros estemos utilizando. La frecuencia, es decir, la frecuencia a la que estemos trabajando, la emisión y por último el modo que estemos utilizando. Aquí abajo vamos a programar o poder programar diferentes fases. Ahora tenemos una fase solo, pero podríamos programar más fases si estuviéramos interesados. Y aquí vamos a tener el tiempo restante y de tratamiento, inicio, stop y la intensidad que lo vamos a utilizar como si fuera una barrita. Yo le puedo dar a iniciar, ahora nos dice que los electrodos no están puestos, pero bueno, como os digo, ¿no?, yo sería una barrita que voy subiendo y a la hora de programarlo, ¿qué haríamos? Pues muy sencillo, simplemente entramos aquí, vemos los modos, vamos a tener modo unipolar, modo bipolar, modo estático automático, neutrodinamico, fascia. Esto va a ir con los diferentes cabezales que nosotros tengamos. Como os he dicho, yo solo os he presentado ahora pues, los que conocemos todos, capacitivo y resistivo, pero vamos a tener el bipolar, el neutrodinamico, el de fascia, el de suelo pélvico, el intracavitario. Increíble, ¿no? Pues al final, como una diatermia normal, modo unipolar, emisión continua, la que todos conocemos, sensitive, que lo que va a hacer es reducir la entrega de potencia para casos más agudos o casos, por ejemplo, de parte superficial, ¿no?, como decimos, de piel o de estética, va a reducir la entrega de potencia para no quemar, no subir demasiado la temperatura. Y por último, la atermia, que todos conocemos, lo que va a generar es un tipo de corriente no continua, pulsátil, a modo de 1-1. Y esto me va a permitir no aumentar la temperatura del tejido. Podremos programar la frecuencia entre 500, 300, 500 y 1. Perdón, que antes había dicho megahercios, eran kilohercios. El tiempo de tratamiento en función de lo que necesitemos. Si vamos a utilizar el cabezal capacitativo o el resistivo y la placa que va a ser en este caso la placa de retorno neutra. Plantearíamos guardar y simplemente le damos a inicio y esto ya empieza a hacer su trabajo específico. Vale, chicos, ahora que ya he conectado, ¿no?, los diferentes cabezales y lo tenemos todo, digamos, programado, para que veáis cómo sería el inicio, yo le doy a iniciar, me dice que comprobar los electrodos, que si son los adecuados, efectivamente, le doy a iniciar y ya empieza a contar el tiempo restante, el efecto térmico que estoy consiguiendo y, como os digo aquí, mirad, esta parte que es táctil, yo voy subiendo poco a poco. ¿Veis? Poco a poco voy subiendo. Luego también podría subirlo desde aquí abajo, desde la rueda que tiene la propia herramienta.
Pero aquí me está entregando ya esta parte. De todas maneras, fijaos cómo pita, porque me dice que tiene el contacto abierto. No hay impedancia porque no está transmitiendo. Aquí me dice que la sesión está en pausa. La frecuencia, ¿vale? A 500 Hz y la emisión continua. Y estamos trabajando en modo unipolar. Cuando yo acabe el tratamiento, fijaos lo que ocurre, que es muy interesante. Finalizar la sesión de trabajo, finalizar protocolo. Fijaos, me va a entregar un informe del tiempo que yo he estado, la fase, si hemos estado en una fase, 2 fases, 3 fases, la energía transmitida y la salida seleccionada. Entonces, claro, yo al final del día lo que puedo ver es, después de mi tratamiento, cuánta energía se ha transmitido, cuánto tiempo he estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual me parece bastante interesante de cara a nosotros poder controlar el efecto o la efectividad de nuestro tratamiento. Bueno, y ahora simplemente vamos a ver un poquito el uso de la nueva PhysioWorm. Como toda diatermia, muy sencillo, vamos a coger aquí nuestra primera placa rígida, como hemos dicho, la pondremos debajo, conectamos aquí con el paciente, apoyáis, Sabrín, está bien apoyado, fenomenal. Vamos a coger nuestro electrodo imantado y vamos a, por ejemplo, poner el cabezal resistivo. Entramos en nuestro programa de modo manual, vamos a programar modo resistivo, unipolar, continua, vamos a trabajar a 500 kHz por ejemplo y 20 minutos de tratamiento. Al final, desde aquí utilizamos un poquito de crema, vamos a poder utilizarla directamente sobre el cabezal, por ejemplo, y le damos al inicio del tratamiento. Apoyamos sobre nuestro paciente y aumentamos la salida. Ya nos dice contacto cerrado, ya nos dice la impedancia que estamos teniendo, la frecuencia y si tiene una emisión continua. Ahora mismo estamos trabajando a unos 80 vatios. Si la subimos a 100, nuestra compañera Sabrina enseguida, dime si empiezas a notar calor. ¿Vale? Acordaos que nosotros tenemos aquí hasta 300 vatios de salida y estamos trabajando a 100. Si yo le subo, por ejemplo, un poquito más intenso, 150, notas más intenso, ¿verdad? Lo estoy notando hasta yo en la mano, ¿vale? Ya tenemos todo el tejido caliente. Si yo toco aquí, ya su pierna está bastante caliente. Y como os digo, al final del tratamiento le damos a stop, finalizar el protocolo, lo guardamos y desde aquí nos va a entregar un informe. El informe bastante más detallado que antes, como hemos visto. ¿Por qué? Porque ahora hay una salida de calor y nos va a entregar la energía, nos va a entregar la salida seleccionada que hemos hecho en voltios y la potencia suministrada, es decir, evitando la resistencia, lo que va a estar trabajando. Al final nos va a decir la eficiencia del tratamiento que hemos hecho. Así que, nada, esto es el modo de utilizar PhysioWorm. Y luego la otra herramienta que vamos a tener va a ser el cabezal para utilizar el tratamiento neutro-dinámico. ¿Vale? Como vosotros sabéis, normalmente utilizamos una placa y luego un manípulo. Pues en este caso vamos a tener otro cable diferente, bien diferenciado por los colores, el cual vamos a conectar a un segundo manípulo, también con imán, que se conecta aquí. Entonces simplemente vamos a conectar, como veis, muy sencillo, blanco con blanco. Desconectamos el manípulo que estábamos utilizando antes y lo conectamos con el negro. Muy sencillo el acople, como veis. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que vamos a tener dos manípulos, como veis, de diferentes colores. Este va a hacer como de placa de retorno, siempre va a hacer la parte resistiva. Cogeremos en este caso un cabezal resistivo, lo conectamos, un cabezal capacitivo u otro resistivo, según lo que queramos hacer, y entonces vamos a tener dos manípulos para hacer un tratamiento neutro-dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un paciente con una rodilla lesionada, en vez de ponerle una placa y trabajar sobre una zona, trabajo con los dos manípulos y consigo una mayor profundidad. Imaginar que queréis trabajar sobre un menisco o un ligamento cruzado. O imaginamos que tenemos un hombro congelado o que tenemos una subluxación de hombro, que yo no quiero trabajar sobre un tendón o sobre la parte muscular, quiero introducir a mayor profundidad. Si yo pongo el hombro en medio y trabajo con los dos manípulos el intercambio de energía, en ese efecto neutro dinámico me va a permitir mayor penetración, mayor profundidad y trabajar de manera más eficiente.
Entonces, esto es otra de las ventajas del uso de PhysioWorm. Bueno, y ya simplemente para finalizar, me queda despedirme después de haberos presentado esta pedazo de herramienta. Al final, a mí me ha sorprendido, como decimos, uno, por la calidad de los materiales, dos, por las características técnicas que hemos dicho, y luego por la facilidad de manejo, ¿no? Esos pequeños detalles que se nota que los que han trabajado detrás del diseño de esta herramienta le han puesto cariño y tienen conocimientos necesarios, es decir, saben de las dificultades o los pequeños peros que los fisioterapeutas podemos encontrar, ¿no?, en estas herramientas. Entonces, nada, como os digo, está la PhysioWorm, ¿vale? En este caso es el modelo 300, que lleva los 300 vatios, ¿vale? Pero al final tenemos una herramienta de gran calidad a un precio muy competitivo. Al final esta está compitiendo con herramientas de gama alta a un precio de gama media. Si no recuerdo mal, su precio de venta ronda en torno a los 12.000 euros masiva. Entonces, al final es una herramienta muy buena que muchos de los fisioterapeutas de hoy en día nos vamos a poder permitir. Yo personalmente pienso hacerme con una y la verdad es que, como os digo, muy contento con su uso, con su desarrollo, ¿no?, con al final el rendimiento que me ha podido dar y bueno, como os digo, es una herramienta que recomiendo 100%. Así que nada, si necesitáis saber cualquier cosa o dónde comprarla, podéis dejarme aquí un comentario en el vídeo, ¿vale? Y entonces me pondré en contacto con vosotros y os facilito, ¿no?, la manera de comprar o la manera de llegar incluso a probarla, ¿no?, hacer una prueba. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Soy Vicente Andreu, fisioterapeuta y director en AD Fisioterapia Valencia. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestra review de la nueva PhysioWorm, una máquina de diatermia que sin duda está marcando un antes y un después en el tratamiento fisioterapéutico. Si estás buscando una tecnología avanzada, versátil y eficaz para el tratamiento del dolor, la recuperación muscular o la mejora del rendimiento, esta puede ser una excelente opción. En AD Fisioterapia Valencia ya la estamos utilizando con muy buenos resultados. Y si quieres probarla o saber más sobre cómo puede ayudarte, no dudes en venir a visitarnos. Estamos en Valencia y estaremos encantados de atenderte. Soy Vicente Andreu, fisioterapeuta y director de la clínica. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas novedades sobre tecnología, salud y fisioterapia. Nos vemos en el próximo vídeo.